En el presente video se van a desarrollar dos ejercicios del sistema de contabilidad por órdenes específicas y este primer ejercicio es el que está en el apunte de la materia desarrollado, ¿ah? Pero yo lo voy a desarrollar de nuevo para explicar el procedimiento de cómo se hace, ¿no es cierto?, el ejercicio completo. Y el segundo ejercicio es el que aparece como ejercicio precisamente con el número 2, ¿ya? El uno me lo estoy saltando, ya le expliqué, ¿no es cierto?, por qué no lo voy a hacer. Lo primero, ¿no es cierto?, seguir el mismo orden digamos, de la materia que se va entregando. Es decir, primero la materia prima directa, después la mano de obra directa y por último, ¿no es cierto?, los costos indirectos de fabricación, que serían los elementos que yo necesito para llenar, ¿no es cierto?, materia prima directa, después las columnas de mano de obra directa y por último las columnas de costo indirecto de fabricación. Esto lo vamos a hacer en ese mismo orden, esto para llevar una secuencia más o menos lógica, porque no podría, por ejemplo, llenar materia prima directa si no tengo hecha la tarjeta de existencia, que es de donde salen los valores para traspasar después a la hoja de costo, por ejemplo. Datos a tener en cuenta. ¿Qué cosas? Por ejemplo, dice una empresa que elabora dos productos, presenta la siguiente información para el mes de octubre. Como es un mes, ¿cierto? Cuando yo calcule lo relacionado a las manos de obra y la cantidad de horas trabajadas y horas que faltó o si tiene horas extras, tengo que considerar que en un mes normal de trabajo, por ley se consideran 180 horas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo aquí este trabajador tiene 178 horas, bueno, tengo que empezar a comparar con las 180 que debe haber trabajado, ver las horas que faltó y ver si hay horas extras de por medio. Eso lo vamos a ver en su momento. Ya, pero ya ese dato de que diga para el mes de octubre me sirve, ¿no es cierto?, para saber que son 180 horas cuando haga el cálculo de las horas extras. Segundo, me dice que son dos órdenes de producción. La orden de producción 100 por 600 unidades de productos X y la orden de producción 200 por 400 productos Y. Voy a llenar el tiro acá, ¿no es cierto? La orden de producción 100 eh, que tiene productos X y son unidades, dice 600. Y la otra hoja de costo es para la orden de producción 200 y eran 400 productos ahí. El producto y 400 unidades. Ok, ahí tendremos. Eso es lo que vamos a hacer después cuando hagamos la hoja de costo, ¿no es cierto? La hoja de costo para la orden de producción 100 y la hoja de costo para la orden de producción 200. Son distintos productos, distintas cantidades de productos también, ¿ya? Los X y los Y. Lo primero que aparece dice, para fabricar ambos productos se necesita una materia prima denominada delta y cada producto ocupa 2,5 kilos de delta. ¿Ya? Son dos productos distintos pero que ocupan la misma cantidad, el mismo tipo y la misma cantidad de materia prima directa. ¿Mm? No sé, supongamos que es, no sé, una mochila, pero de la mismo tipo de tela, pero de distintos colores. En este caso, ¿no es cierto? Un material que viene en kilos, pero también, ¿no es cierto? Es el mismo tipo o la misma materia prima, pero, ¿no es cierto? Son distintos productos que se están fabricando. Puede que sea, por ejemplo, el mismo producto, pero para dos clientes distintos, ¿no? Con cierto color o cierto detalle distinto, pero, ¿cierto? Se ocupa la misma materia prima. Ya, entonces para llenar la tarjeta de existencia, que es lo primero, para ver, ¿no es cierto?, qué pasa con la materia prima directa, y cuál va a ser el costo que yo le voy a asignar a la hoja de costo para ver cuánto se ocupó de materia prima en fabricar los productos X o los productos Y, necesito llenar la tarjeta de existencia. Como es un solo producto, una sola materia prima para los dos, entonces es una sola tarjeta de existencia. Y de aquí voy a sacar, ¿no es cierto?, algún dato para la hoja de costos de la orden de producción 100 y otro dato para la hoja de costo de la orden de producción 200. Vamos entonces llenando. El primer cuidado que hay que tener es que esto se llena de manera correlativa. ¿Ya? O sea, 0,10. El 2 del 10. eh, el 10 del 10. ¿Cierto? Estoy anotando las fechas por ahora. El 20 del 10. Ya, están las entradas de las compras o las salidas, que serían los consumos, están en orden. Por lo tanto, en este caso no habría que tener más cuidado que copiarnos. ¿No? Si estuvieran intercaladas, por ejemplo, que hubiese comprado el día 10, la segunda compra el día 10
después la salida el día 20 y después la compra el día 24, por ejemplo, entonces tendría que haber igual anotado 2, 10, 18, 20, 24, no sé, ir, ¿no es cierto?, de arriba y abajo, pero siempre, aunque aquí estén desordenados, aquí sí tiene que estar ordenado por fecha. En este caso no es problema porque están ordenados por fecha, tanto en los datos, y, ¿no es cierto?, aquí sería solamente copiar. El detalle, ¿cierto? La primera era una compra, la segunda también era una compra, la tercera también era una compra, la cuarta era un consumo. Consumo para la orden de producción 100. Ya, aquí me voy a detallar los problemas. Me voy a tener que agrandar un poquito porque ese dato me va a servir mucho, el saber para qué orden de producción se fue el dato. Y la última es para un consumo, pero para la otra orden de producción, es decir, para la orden de producción 200. El precio unitario es el precio de compra, ¿ya? El precio unitario al que se compraron, ¿no es cierto?, los kilos, en este caso de materia prima. Precio unitario dice 50, 1000 kilos, el 2 de octubre, 1000 kilos a 50 pesos cada uno o cada kilo neto. Acuérdense que se los comenté cuando vimos las tarjetas de existencia. El precio aquí siempre tiene que ser neto. Aquí está bien porque dice neto, neto, neto. Pero si dijera bruto o IVA incluido no me sirve y habría que dividirlo por 1,19. Aquí no hay problema. 50 pesos. ¿Y cuántos kilos? 1000. Entonces, ¿no es cierto? Yo solamente voy copiando hasta aquí. No he hecho ningún cálculo extraordinario. Solamente he estado copiando, ¿no es cierto?, lo que dice el ejercicio. Ahora, el saldo de esta primera línea. Unidades, se compraron 1000 kilos. ¿Cuántos kilos tengo entonces? Los mismos 1000, nada más. Y en pesos, en valores, la entrada, ¿cierto?, es la misma entrada, pero a su precio. Es decir, 1000 kilos, pero 50 cada uno. Por lo tanto, la entrada acá van a ser 1000 por 50, 50.000, ¿cierto? Lo voy a hacer mejor para que quede más. 1000 por los 50, ¿cierto? Esa es la entrada. Y el saldo, como es igual que acá, ¿cierto? Lo único que tengo son los 1000, entonces el saldo en valores también va a ser el único dato que tengo, los 50.000, nada más. Y como le expliqué la otra vez en el otro ejercicio, aquí en observaciones, eso lo manejan ustedes. Pueden anotar algo, ¿no es cierto? En la práctica aquí normalmente se anota como referencia, no sé si es que había alguna unidad mala o el cálculo que se hizo, 50 por 1000, ¿no es cierto? El nombre del proveedor, cualquier cosa que ustedes consideren pertinente para llevar el control. Acuérdense que la idea de la tarjeta de existencia es esa, llevar un control en bodega. La segunda compra, el día 10 de octubre, fue de 800 kilos a 70 pesos. Entonces 70 pesos, 800 kilos. El nuevo saldo en unidades, como ya tenía 1000 y ahora compré 800, entonces voy a tener los 1000 que tenía de antes más los 800 que compré ahora. Por lo tanto tengo 1800. Igual que la línea anterior, la entrada en valores va a ser, ¿no es cierto?, las unidades que compré, en este caso los 800 kilos, multiplicado por el precio neto unitario, es decir, de cada una, 56. Y el nuevo saldo, los 50 que tenía, más los 56 que compré, 106. En valores, entonces esos 1800 kilos valen 106.000 pesos. Y por último, el día 20 hay una tercera compra de 900 kilos a 80 pesos. Entonces, precio unitario 80, kilos que se compraron, la entrada 900 unidades. Y por último, el nuevo saldo va a ser los 1800 que traía de antes más esta última compra. Por lo tanto, tengo 2700 kilos. Y en valores, de nuevo, ¿no es cierto?, la cantidad de kilos que se compraron multiplicado por el precio de cada una, y eso me da 72. Y el nuevo saldo, los 106 que tenía de antes más los 72 que compré ahora, 178. Hasta ahí no debiera ser mayor problema. Hasta aquí, ¿no es cierto?, con los valores solamente como número. Hasta aquí los valores, ¿no es cierto? No se puede, perdón, no se puede, no se hace nada más. Como les decía, las primeras 4 columnas, es decir, todo eso es solamente copiar los datos de acá. Están copiados para acá. El único cuidado es que este sea neto, si no tendría que transformarlo de bruto a neto. Pero como ya está cada kilo neto, se copian.
Pero para la salida, ahora que hay consumo, eso quiere decir que se consumió materia prima para hacer los productos X. O en el segundo caso se consumieron, ¿no es cierto?, producto delta para fabricar los productos Y. La materia prima delta, ¿cierto?, para fabricar los Y. La salida, entonces, aquí no va nada. Y como es salida, tengo que anotar ahí. Ahora, ¿qué es lo que salió? Me dicen acá, ¿no es cierto? Para fabricar ambos productos se necesita una materia prima denominada delta y cada producto ocupa 2,5 kilos de delta. Cada uno. Y en total tengo que fabricar 600 de la orden de producción 100, ¿cierto? Ahí dice, 23 de octubre, consumo materia prima directa delta para la orden de producción 100. La primera, 100. Esa. ¿Cuántos voy a ocupar entonces? Si por cada uno ocupo 2,5, el total que voy a ocupar va a ser 2,5 por las 600 unidades que voy a fabricar. Eso me da 1500 kilos. Entonces, ¿cuánto me va a quedar ahora? Si tenía 2700, le resto la salida y me quedan entonces 1200 kilos. ¿Ya? Lo mismo, cuando aquí anotaba en entrada, aquí también anotaba en entrada. Entonces, si ahora estoy anotando en salida, acá también tengo que anotar en salida. ¿Y qué tendré que anotar ahora? Voy a anotar, eso lo voy a dejar registrado aquí en observaciones. ¿Qué es lo que tengo? Necesito 1500 kilos de delta y la primera compra es por 1000. Entonces voy a partir por los 1000. 1000 kilos que valen 50 más, porque no me alcanza con los 1000, necesito 1500. De estos 800 voy a sacar 500 más 500 de los que valen 70. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer en esta línea. O sea, eso, ¿no es cierto? La primera compra no me alcanza con los 1000, entonces completo los 1500 con 500 de la segunda compra. Eso es lo que voy a anotar acá, el resultado de esa multiplicación, ¿cierto? Entonces eran 1000 por 50 más 500 por 70. Esto no ocupo los 800, sino que solamente 500. Y yo tenía antes 178. El nuevo saldo, igual como calculé el de acá, que bajó a 1002, tenía 178 menos lo que me cuesta esta salida. Ahora me quedan 93.000 pesos. Ese 85, ¿no es cierto?, es lo que me cuesta la materia prima directa para fabricar los productos X. 85.000 pesos. Y ocupé 1500 kilos. Después viene el consumo para la orden de producción 200. Y dice, ¿no es cierto?, acá que para ambos se necesita la misma materia prima y cada producto ocupa 2,5 kilos. Entonces, ahora es para los 200, ¿cierto? La orden de producción 200. Entonces, ¿qué voy a anotar acá? 2,5 por la cantidad de unidades, 400 unidades. Eso me da 1000. Y el nuevo saldo tenía 1200 menos lo que voy a sacar, que son 1000, me quedan 200. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale esa salida? ¿Cuál es el valor de la salida de estos 1000 kilos? Para la orden de producción 200. Entonces parto. ¿Qué es lo más antiguo que me queda? Acuérdense que FIFO significa que lo primero que entró es lo primero que voy a sacar. Ya saqué lo primero que había entrado, 1000. Y de lo segundo saqué 500. Por lo tanto me quedan, ¿cierto? Ahora me quedan 300 de esas que valían 70, pero no me alcanza porque necesito 1000. Entonces le sumo 700 para completar 1000 de las que valen 80. Ahí lo voy a cambiar igual por 300 más 700, ¿cierto? Tengo las 1000. Partí con 300 que me quedaban de las que valen 70. Porque de esas 800 yo ya ocupé 500, ¿no es cierto?, en la salida anterior, esos 500 de ahí. Por lo tanto, ahora entonces parto con los 300 que me habían quedado y completo los 1000 con 700 de estas. Como voy a sacar 700 de las 900, me quedan 200, que es lo que dice ahí, 200. ¿Ya? Entonces, voy a anotar lo que anoté arriba. O sea, al lado, los 300 por 70 más 700 por 80. 77.000.
Y el nuevo saldo va a ser lo que me quedaba de la línea anterior, los 93 menos lo que estoy sacando ahora. O sea, me quedan 16.000. Ahora, yo podría saber si esos 16 están bien, y por lo tanto estos están bien calculados, comprobándolo. Yo me estoy diciendo que me quedan solamente 200 unidades. ¿Y de cuáles serían? ¿De las que valen 50, 70 u 80? Las 50 ya las saqué todas para el primer consumo. Las 70 las terminé de sacar, ¿no es cierto? En el segundo consumo saqué 300, primero saqué 500 y después saqué 300, ahí saqué las 800. Por lo tanto, de las 200 que me quedan son solo de la última compra, de las que valen 80. A ver, veamos. 200 que me quedan y que son solamente de las que valen 80 y eso me da 16.000. Ah, entonces está bien, pues 16.000, ¿no? Ok, entonces eso es para comprobar si está bien hecho. Claro, está bien, porque igual llegué a los 16. Perfecto. Estamos listos entonces con la primera parte. La tarjeta de existencia para ver cuánto se ocupa de materia prima. Que a propósito, ¿no es cierto?, es lo que decía la letra A. ¿Qué es lo que se pide hacer? Tarjeta de existencia para la materia prima directa, delta, por el método FIFO. Ahí está. Está lista la tarjeta. ¿Qué es lo segundo que se pide? Confeccionar hoja de costos para ambas órdenes de producción determinando los costos totales y unitarios. Ya, aquí vamos a hacer entonces las tarjetas de costo. Estos valores de acá, lo de la salida de eso, esos son los valores que se van a traspasar para acá, a una u otra hoja de costo. Ya, voy a anotar entonces la fecha. Lo primero que tengo este dato, ¿cierto? Eso de ahí, la materia prima directa. Entonces, fecha, el 23 de octubre, que es lo que estoy anotando en la tarjeta de existencia, la materia prima directa que se llamaba delta. ¿Cuántas unidades? 1500 kilos. Lo estoy copiando de acá arriba. 1500 kilos. Para que queden con el punto de 1000 al tiro. El valor. Aquí va un dato como de referencia en realidad. ¿Ya? No anoto el valor como un cálculo, sino que como referencia, ¿no? ¿Cuáles son esas referencias? En la primera línea, en los 1500, perdón, saqué a 50, entonces 50 y 70. Esos son los valores. 50 y 70. ¿Y cuánto me costó eso? 85.000. Ese sí lo anoto de ahí arriba. Ese era para la orden de producción 100. Para la 200, esta es la 200, también tengo materia prima, pero ahora es del 25 de octubre. La misma materia prima directa delta. Saqué 1000 unidades, o 1000 kilos en este caso, ¿no es cierto? Los 1000 que están ahí. Los 1000 de la hora para la 200. Y esos 1000 los saqué a qué precio? A 70 y 80 ahora. Primero había sido a 50 y 70. Ahora es a 70 y 80. Entonces anoté 70 y 80 pesos cada kilo. Pero eso en total, en plata, ¿cuánto es? Los 77 que están ahí. Entonces, aquí abajito, 77. Y listo con la materia prima. Vamos entonces ahora a ver qué pasa con la mano de obra. Ahí dice, respecto de la mano de obra, ¿no es cierto? Y son estos los datos que tengo para la mano de obra. 2 trabajadores, me indican para qué orden de producción trabajó cada uno, la cantidad de horas trabajadas, el valor que se le paga por hora, y en este caso dice, ¿no es cierto?, que uno faltó 6 horas, el otro faltó 4. Y me dice la jornada de trabajo es de lunes a sábado, ese dato es irrelevante. Las horas extras se consideran mano de obra directa y se cancelan con un recargo de un 50%. Eso sí, me tengo que acordar que además es lo que dice la ley, que le tengo que sumar el 50% al valor de las horas extras. Ya, entonces vamos por parte. Voy a anotar aquí, no dice la fecha, pero normalmente se trabaja, ¿no es cierto?, hasta fin de mes, el 31 de octubre. El señor Lira. ¿Por qué me salté hacia abajo? Porque en una línea voy a poner las horas de mano de obra normales y en otra las extras, ¿ya? Por eso es que me estoy ocupando dos líneas, ¿ya? Pero no tengo los datos todavía. Aquí entonces voy a anotar, este va a ser el señor Lira
a orden de producción 100. ¿Cuánto es lo que debería trabajar como horas normal por ley? Ahí decía, ¿no es cierto?, para el mes de octubre. Entonces si es un mes debería trabajar 180 horas. Eso es lo que debería trabajar como normal en un mes. Pero resulta que tiene ausencias. Dice, faltó 6. Ya, entonces, 6. Por lo tanto, de acuerdo a eso, ¿cuánto es lo que trabajó como hora normal realmente? Los 180 que debió haber trabajado, menos los 6 que faltó, trabajó 174. Pero, como si acá me dicen, trabajó 178 en total. Entonces, tengo que aquí llegar a 178. Por lo tanto, ¿cuántas serían las horas extras que trabajó? 4 horas. Entonces, si yo sumo eso más eso, me da los 178. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, el personaje Lira. Hay horas, tomo en las manos de obra directa. Horas, 174 normales y 4 horas extras. ¿Y por qué van separadas? Porque tienen distinto valor. Las normales valen 1200, 1200. Pero dice que las extras se paga con un recargo de un 50%. Entonces, a los 1200 yo le tengo que agregar el 50%. De forma más directa lo sumo por 1,5. Pero sería lo mismo que si le calculo el 50% a 1200 y lo sumo. Es decir, la mitad de 1200, que es el 50%, son 600. Y 600 más 1200, los 1800. Y aquí entonces anoto el valor de la multiplicación de la cantidad de horas por el valor de cada hora. Abajo lo mismo, ¿cierto?, la cantidad de horas por el valor de horas. Veamos el otro trabajador al tiro también para que no se nos olvide cómo es el cálculo. Lo que debió haber trabajado normal, 180. Pero faltó 4. Por lo tanto, ¿cuántas horas normales trabajó? Debió haber trabajado para un mes completo 180. Y como faltó 4, trabajó 176. Pero acá me dicen sí, pero trabajó en total 183. Por lo tanto, ¿cuántas horas trabajó horas extras? ¿Cuánto me falta para llegar a 183? Es decir, trabajó más horas, ¿cierto?, porque el número es mayor, o sea, le tengo que sumar algo. ¿Cuánto tendría que sumarle? 7. 176 más 7 me da 183. Estas son horas normales y estas son horas extras. Esto es lo que se traspasa para allá, para la hoja de costo. Lo mismo que acá, ¿no es cierto? Eso es lo que traspasé. 174.000 lo voy a anotar acá. Esta valía 1200, esa valía 1800. Y ahora la hora normal vale para el señor Lillo 1400. Vamos a anotar ahí. Lillo, orden de producción 200. Para que no se me olvide que uno va para una tarjeta o hoja de costo y este otro viene para esta otra hoja de costo. A este se le paga, dice, el valor de la hora normal 1400. Y el 50% de 1400 son 700, por lo tanto 1400 más 700, 2100. ¿Ya? Y esos son los datos que nos tocan. Normalmente, como les decía, las liquidaciones de sueldo se hacen al final del mes. Y este es el señor Lillo. El otro era el Lira, ¿cierto? Ahora el Lillo. Entonces, horas normales 176, horas extras 7. Valor de la hora normal 1400, valor de la hora extra no va a ser igual que el anterior, que en todo caso ya lo tengo anotado ya, pero para tener la fórmula también 2100. Y no es cierto, aquí multiplico hacia el lado la cantidad de horas por el valor de cada hora. Y abajo lo mismo. La cantidad de horas por el valor de cada hora. Y estaríamos listos, ¿no es cierto?, con la mano de obra para ambas hojas de costo. Y ahora me faltaría solamente, ¿no es cierto?, esta última parte, los CIF. ¿Qué dice de los CIF? En ninguna parte de los datos dice CIF. Lo que sí aparece, ¿no es cierto?, ya de aquí para arriba, todo esto ya lo ocupamos, ¿no es cierto?, hasta ahí. Falta donde dice información adicional. ¿Y qué dice la información adicional? Dice
sueldo supervisor de producción, combustible de producción, mantención de producción. Cualquier cosa que diga producción o fabricación y que no sea materia prima, mano de obra, es CIF. Es de fabricación o de producción, que es lo mismo, o de manufactura, ¿cierto? Cualquiera de esos nombres es lo mismo, por lo tanto son parte de los CIF. Y dice, sueldo supervisor entonces 150, combustible de producción 50 y mantención de producción 100. Si yo sumo eso me da 300.000. 300.000 es el total de CIF. Y dice, la base de distribución de los CIF es el número de productos fabricados. El número de productos fabricados. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que a los 300.000, yo los voy a dividir, para calcular la cuota, yo los voy a dividir por la base de distribución, que es ¿cuál? La base de distribución dice ahí que es el número de productos fabricados. ¿Y cuántos son el número de productos fabricados? 600 de uno, 400 del otro. El número total entonces son 1000 productos fabricados. Y eso me da la cuota, la división. 300.000 dividido por 1000, 300. Ok, entonces la cuota para ambas órdenes de producción, 300. Cuota 300, cuota 300. Y ese es el CIF. CIF. ¿Ya? ¿Y por qué cosa lo tengo que multiplicar? Ahí dice valor, pero en realidad es el valor de la base de distribución, no un valor en pesos. Dice, la base de distribución es el número de productos fabricados. Aquí son 600. Aquí el número de productos fabricados son 400. Entonces de nuevo multiplico la cuota por unidad por el número de unidades, 180. Y aquí lo mismo. La cuota por unidad multiplicado por las unidades, 120. Yo estoy distribuyendo 300.000 pesos. Y 180 más 120 me da 300.000 pesos. Me tengo que asegurar de eso, de que estoy distribuyendo toda la plata que tenía que distribuir. ¿Ya? 180 más 120, 300. Sí, estoy distribuyendo todo. ¿Qué viene ahora entonces? Sumar hacia abajo. Nada más. $481. Y en esta otra lo mismo, la suma hacia abajo. Esa es la suma total. La voy a poner acá. Costo total. Y abajito voy a calcular el costo unitario. ¿Ya? El costo total, cuánto me costó en total fabricar, ¿no es cierto?, lo que se fabricó. Pero ¿y cuánto me cuesta cada unidad? Si fabriqué 600 unidades en total, entonces divido el total por el número de unidades para que me dé cuánto me costó cada una de las unidades. 802, le voy a agregar un par de decimales porque no es entero. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? El costo total lo divido por el número de unidades para saber cuántas unidades se fabricaron. Lo mismo, con 2 decimales basta. Y ahí tendría entonces la segunda parte, confeccionar la hoja de costo. Ahí está completa, ¿no está? Cuánto se ocupó de materia prima, cuánto se ocupó de mano de obra, cuánto se ocupó de CIF. La suma total y el costo unitario. Lo mismo, cuánto se ocupó de materia prima, cuánto de mano de obra, cuánto de CIF, la suma total y dividido por las unidades el costo unitario. Y lo último que me dicen que tengo que hacer, dice confeccionar el estado de resultados asumiendo que se vende el 100% de ambas órdenes de producción, con una rentabilidad sobre el costo de, por separado a cada orden de producción, una el 15% y la otra un 20% de utilidad. Dice sobre el costo, ¿ya? Una rentabilidad sobre el costo de tanto por ciento de utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al costo de venta yo le voy a sumar una rentabilidad.
La primera es la orden de producción 100, la segunda es la orden de producción 200. Estas son las dos órdenes de producción. Dice, asumiendo que se vende el 100%, o sea, se vendió todo, por lo tanto, si para fabricar 600 unidades yo gasté 481.000 pesos, cuando las vendí, el costo de lo que vendí es los mismos 481.000 pesos. Y en este otro, el costo total, porque dice, asumiendo que se vende el 100% de ambas. Entonces, el total. Esto, hacia el lado, ¿no es cierto? Esas son las sumas, es decir, este más este. Lo mismo arriba con la venta, ¿no es cierto? Tengo que sumar las ventas de la orden de producción 100 más las ventas de la orden de producción 200. Y, ¿no es cierto? Después voy a calcular aquí y de nuevo vuelvo a sumar hacia el lado y sumo hacia el lado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va sumando hacia el lado. Ya. Entonces, ¿qué me estaría faltando? Que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se calcula esto? Dice, asumiendo que se vende el 100%, ya lo copié tal cual, porque el 100% del costo de producción es el costo de venta. Me costó fabricarlos tanto, entonces cuando yo lo vendí, ¿cuánto vale lo que vendí? ¿Cuánto es mi costo? El que dice ahí, porque lo estoy vendiendo todo, por eso lo copio tal cual. Si por ejemplo dijera, se vendió la mitad de las unidades, entonces anoto la mitad de los 458, aquí anoto la mitad, ¿no? O como tengo el costo unitario, si me dijeran, por ejemplo, de las 400 se vendieron 350, entonces multiplico el costo unitario por 350 y es el que anotaría acá. Pero ahora como son todas, el 100%, entonces lo copio completo. Ahora, no me dan el precio de venta, pero sí me dicen que cada orden de producción se vende con un precio, ¿no es cierto? Es decir, un precio que me permita ganar una utilidad de un tanto por ciento, ¿no es cierto?, sobre el costo. Dice que se vende el 100% con una rentabilidad sobre el costo, o sea, a este costo le tendría yo que sumar, en el primer caso, un 15%. O sea, esa, ¿no es cierto?, va a ser igual al costo más el 15%. Eso es lo mismo que si lo multiplico por 1,15 por si acaso. Si ustedes sacan el 15% y lo suman, le da eso mismo. Aquí igual. Pero la otra es con un 20%. Entonces en vez de ser 1,15 va a ser 1,20, el 20%. ¿Ya? Y después la resta, porque dice venta menos costo de venta. Entonces eso va a ser igual a la venta menos costo de venta. Para el lado lo mismo, ¿cierto? Y como estas se suman, ella me dio 163. Voy a hacer algo para convencerlo, no, pero para mostrar también qué es lo que estoy haciendo. Y el costo, los 481.000 por el 15%, eso es igual a 72.150. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Si lo calculo de esta manera, es decir, si le calculo el porcentaje, tendría que sumarlo de abajo hacia arriba. Es decir, los 72.150 más los 481, si yo lo sumo, ese más este me da los 553.150, que es lo que tengo acá arriba. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Yo lo hice directo, multipliqué por 1,15, eso quiere decir que me va a dar el mismo valor más el 15%. En el otro era el 20%, el mismo valor más el 20%. Pero, como les digo, también lo pueden hacer de esta otra manera. Calculan el 15%, lo anotan abajo porque ese va a ser el resultado, porque dice que eso es lo que le va a quedar de utilidad, y ahí dice utilidad. Dices con un margen de utilidad, ¿no es cierto?, de un 15%, ahí dice 15% de utilidad, y se calculó sobre el costo. Entonces al costo le calculo el 15% o el 20%, y después lo sumo de abajo hacia arriba. Yo lo hice directo, pero es exactamente lo mismo al revés, ¿no? Y me falta un último dato. Dice, además se sabe que se incurre en una comisión por venta de 50 pesos por unidad vendida. 50 pesos por unidad vendida. ¿Eso por qué no lo agregué en ningún otro dato antes? Porque aquí recién dice gasto de administración y ventas. Si viniera cualquier dato que dijera que tiene que ver con administración o ventas, ¿no es cierto?, los datos de acá,
se incluye aquí donde dice de administración y venta, porque todo lo anterior, todo lo que está en la hoja, el CIF, etcétera, es de producción, no de administración ni de venta. Este sí, ahí dice, de venta, ¿cierto? Dice una comisión por venta. De 50 por unidad vendida, 50 pesos. ¿Y cuántas unidades se vendieron? Bueno, y dice que se vende el 100% de ambas, o sea, se vendieron 600 más 400. O sea, los gastos de administración y venta son, aquí se pueden sumar, no es necesario separarlas por orden, pero va a dar lo mismo. Son 50 pesos por las 1000 unidades que se vendieron, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí dice menos. ¿Cuánto me va a quedar de resultado final? Los 163 menos los gastos de administración de 50. Ese es el resultado final. 113,770. ¿Ok? Eso con el primer ejercicio. Compárenlo. Fíjense que esto llega hasta aquí nomás, ¿ya? Y el total es para el final. Como les decía, también lo podría hacer de forma parcializada, pero normalmente se hace así, ¿no? Si fuera parcializado, acá serían los 50 por 600 unidades. Aquí sería los 50 por 400 unidades. Y 30 más 20 son los mismos 50, ¿cierto? Y el resultado de acá sería los 72 menos los 30. Y al lado, ¿cierto?, los 91 menos los 20. Y los 45 más los 71 son los 103. Así que, ¿cierto?, es lo mismo. Ok, ahí estaríamos entonces con el primer ejercicio. Este, como les digo, es el mismo que está desarrollado en la guía. Veamos el segundo. El segundo tiene una diferencia, que es con dos materias primas. Materia prima X y materia prima Y. También tiene dos trabajadores solamente. Tiene los costos de producción, dice, ¿no es cierto? CIF, de hecho ahí dice CIF, pero siendo de producción son CIF. Y acá hay un detalle que no lo vamos a tomar en cuenta. Dice la base de distribución de los CIF es el número de horas. No, vamos a hacerlo con el número de productos fabricados, igual que el anterior. Y para la evaluación también va a ser por el número de productos fabricados, que es lo que normalmente se hace en realidad, no es necesario cambiarlo. Y los gastos de administración y venta, que esos son los que van solamente acá abajo, esto están dados de otra manera. Ahora dice, son el 10% de las ventas. En el ejercicio anterior en 50 pesos por unidad vendida, acá dice el 10% de las ventas. Bien, veamos entonces qué es lo que hay que hacer. Lo primero, ¿cierto?, la tarjeta de existencia. Acuérdense que se anota de manera correlativa. Aquí están 2, 10, 20, 24, 28. Ya están correlativos. 2, 10, 20, 20 también. Ya, entonces, hagamos la primera tarjeta de existencia. Dice, se pide tarjeta de existencia materia prima directa X por el FIFO y la materia prima directa Y por el precio promedio ponderado o precio medio ponderado, que es lo mismo. PMP o PPP es lo mismo. Hagamos primero la primera, ¿cierto? También es para el mes de octubre, son distintos porcentajes. Eso lo vamos a notar después más abajo, vamos a notar primero por acá. La fecha, primero, el 2 de octubre. ¿Qué es lo que hizo el 2 de octubre? Hay un inventario inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que le había quedado algún producto de antes, del mes anterior, de una fabricación de productos anteriormente realizada, no sé, pero ya tenía ya productos de antes. Y tenía 1500 kilos que valían 380 pesos. Partió con eso. Entonces, el saldo, lo único que tengo, ¿cierto? ¿Cuál es el saldo de lo que tengo? Lo único que me quedaba de antes. Y la entrada, acuérdense que es igual, ¿no es cierto? La entrada, si tengo entrada acá, también va en entrada. Las unidades que entraron, multiplicado por el precio de cada una. Y el saldo, lo único que tengo, o sea, los mismos 570.000. Después, el 2 de octubre, después del 2 de octubre viene 10 de octubre. 10 de octubre. Una compra de 2.400 kilos a 476. Cada kilo bruto. Aquí ya tengo problemas. Porque siempre tiene que ser neto. ¿Se acuerdan de ese detalle? Ya, entonces, ¿qué anoto aquí?
los 476 dividido por 1,19. Acuérdense que en el otro video también está, así se traspasa de bruto a neto, dividiendo el valor bruto o el valor con IVA incluido por 1,19 y eso me da el valor neto. ¿Cuántos kilos se compraron? 2400. Por lo tanto, ahora voy a tener, ¿cierto?, los 1500 más 2400 que compré, tengo 3900. En plata, los 2400 me costaron 400 cada uno, me da 960. Y el saldo nuevo que voy a tener, lo que ya tenía de antes, más la nueva compra, entonces ahora tengo 1.530.000 pesos, que son los 3.900 kilos de materia prima directa X. Lo voy a anotar ahí. MPDX. Para que no se me olvide. Esa es la que estoy haciendo ahora, la MPDX. Después, si sigo el orden de las fechas, el 20 de octubre viene un consumo. Consumo para la orden de producción. Para la orden de producción 1. ¿Cierto? Dice orden de producción 1 por 600 artículos. Vamos a tener que agrandar ahí porque si no, no me va a alcanzar. Yep. Cuando hay un consumo quiere decir que salida. ¿Cuántos kilos se sacaron? Dice por 1800 kilos. Es distinto al ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior decía 2,5 por cada unidad y había que multiplicarlo. Aquí no tengo que multiplicar, sino que directamente me están dando el dato, así que lo copio solamente. El nuevo saldo, lo que tenía, menos lo que voy a gastar, me quedan 2100. ¿Y cuánto vale lo que voy a sacar? El método FIFO, lo primero que entra es lo primero que sale. Tengo que sacar 1800 kilos. Lo primero que entró son 1500. Ya, entonces voy a anotar acá, ¿cierto? Que voy a sacar las 1500, que son las más antiguas, que valían 380, pero como no me alcanza, lo voy a tener que sumar más y me faltarían 300. De las 1400 voy a sacar 300 de las que valen 400. ¿Ya? Eso sería entonces lo que yo voy a sacar para esta orden de producción. Lo voy a anotar aquí para que quede más. 1500 por 380 más 300 unidades de las que valen 400. ¿Ya? ¿Y cuánto me da eso? Veamos. Lo mismo, ¿no es cierto? 1500 por 380 más 300 de las que valen 400. 690.000. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo saldo ahora? El 1.530.000 menos los 690 que voy a sacar, me quedan 840. Es el nuevo saldo. Después, ¿qué viene? De acuerdo a la información adicional. Estamos hablando de la X. El 24 de octubre. Otra compra nueva. 2.800 a 450 netos. Ya, está bien, 450. Y en kilos se compran 2.800. ¿Cuántos me van a quedar ahora? Ya tenía 2.100. Más lo nuevo que estoy comprando, que son 2.800. Ahora tengo 4.900 kilos. ¿Y cuánto vale la nueva compra? Multiplico los kilos por el precio de cada kilo. Eso. ¿Cuál va a ser mi nuevo saldo entonces? Si ya tenía 840 más el 1.260.000 que compré, tengo 2.100. O sea, los 4.900 kilos valen 2.100 pesos. Y el 28 de octubre tengo otro consumo, pero ahora es un consumo para la orden de producción 2. ¿De cuántos? Dice por 4.000 kilos. 4.000 kilos. Si tenía 4.900 y voy a sacar 4.000, me van a quedar obviamente 900. ¿Y qué es lo que hice? Copiarlo de al lado, nada que ver. Este menos los 4.000. Ahí sí, 900. ¿Y a qué precio voy a sacar
las unidades que voy a sacar ahora. Ya me queda, ya había sacado 300 de esas 2400, ¿sí? De las 3900 que sacaba 1800 me quedaron 2100. Tenía entonces 2100, porque ya le había sacado 300. Entonces parto sacando lo más antiguo, que sería las 2100 que valen 400 más completo, ¿cierto? Tengo que llegar a 4000. Ya saqué 2100. ¿Cuánto me faltarían? 1900 de las que valen 450, que son las últimas que compré. Entonces aquí anoto lo mismo, ¿cierto? 2100 por 400 más 1900 por 450. Eso, 1.695.000. Y el nuevo saldo que me va a quedar va a ser los 2.100.000 que tenía de antes, menos lo que voy a sacar para la orden de producción 2, me quedan 405. ¿Se acuerdan que esto se podía comprobar? Vamos a ver si es cierto. Yo digo que solamente me quedan 900 artículos de los que valen 450, porque los demás, los de 400 y los de 380 ya se me fueron todos. 405.000, 405.000. Ah, está bien entonces. Ok, listo con la primera tarjeta de existencia para la materia prima directa X. Ahora hagamos la materia prima directa Y. Voy a poner aquí MPDI. Y esta se hace con el otro método, con el precio medio o precio promedio ponderado. Las fechas 2, 10, 20, 24 y 28 son las mismas. Inventario inicial, consumo, 1, 2, está todo igual. Voy a copiar. Voy a hacer la del flojo, porque eso es solamente copiar. Ya, aquí sí partimos con cuidado. Dice, inventario inicial 2500 a 480. 480 litros, 2500. Como es lo único que tengo, el saldo entonces va a ser los mismos 2500. La entrada en valores, los 2500 multiplicado por el precio, que son 480. Y eso me da 1.200.000. Por lo tanto, el saldo, el mismo, 1.200.000, es lo único que hay. Después, antes que sigamos, cada vez que hay una entrada o una compra, o sea, cada vez que anoto en la columna entrada, se calcula el precio promedio, ese que está acá. Es el método. ¿Cómo se calcula? Se divide el saldo en valores, se divide por el saldo en unidades. Y voy a dejarlo con 2 decimales, aunque en este caso me da un número entero, pero vamos a trabajarlo con 2 decimales. Ok, vamos a aumentarle el valor para que quede igual nomás, pero la verdad es que no es muy relevante, para que quede más bonito. Después hay una compra el día 10 de octubre de 3.400 litros a 595 cada litro bruto. Ya, de nuevo no me sirve, porque ese valor tiene que ser neto, entonces lo divido por 1,19. Entonces los 595 con IVA bruto, netos son solamente 500. Ahí está, 500. ¿Cuántos kilos se compraron? O sea, litros, perdón, 3.400. 3.400 litros. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? Los 2.500 que ya traía de antes, más los 3.400 que compré. Tengo aquí 5.900 litros. ¿Y cuánto vale la entrada? La cantidad de litros que se compraron por el precio de cada uno, 1.700.000. ¿Y cuál es el nuevo saldo en valores ahora? El 1.200.000 que ya tenía, más la nueva entrada, 2.900.000. Como hay de nuevo entrada, vuelvo a hacer el mismo cálculo de dividir
el saldo en valores dividido por el saldo en unidades. Eso, 491,53. Después, el 20 de octubre, dice que hay un consumo de materia prima directa para fabricar la orden número 1, ahí ya estaba, ¿no es cierto?, por 2.800 litros. 2.800 litros. ¿Cuál va a ser el saldo entonces? 5.900 menos los 2.800, me van a quedar 3.100 litros. Y la salida en pesos o en valores va a ser, en este método, el método del precio medio ponderado, más fácil porque yo solamente multiplico la cantidad que va a salir por el precio ponderado de la línea anterior. Eso. Y el saldo, lo que tenía menos lo que va a salir. Ok. Y el precio debiera ser el mismo. El saldo dividido por el saldo, porque solamente va a cambiar cuando hayan entrada. ¿Ven? El mismo. No ha cambiado porque no ha entrado una nueva compra. No ha entrado un nuevo precio. ¿Cierto? El 24, ahora sí debería cambiar porque ahora sí estoy haciendo una nueva compra. Dice de 3.800 litros a 550 cada litro. 550, 3.800. Entonces, los 3.100 que tenía más los 3.800 que compré, 6.900 litros. Y en plata esa compra es de 3.800 por el precio de 550, 2.000, o sea, 2.090.000. Y el nuevo saldo, el saldo que traía de la línea anterior, más la compra, me da 3.600.000 y tanto. Y como hubo una nueva entrada, entonces tengo que calcular el nuevo precio ponderado dividiendo el saldo en valores por el saldo en unidades. 523,73. Y por último, el día 28, un nuevo consumo por 4.000 litros. Entonces hay 4.000. El nuevo saldo tenía 6.900 menos los 4.000 que van a salir, 2.900. Y la salida, como les decía recién, para este método es más fácil. Multiplico la cantidad de litros o lo que sea, ¿no es cierto?, kilos, saco, botella, lo que sea, que va a salir, las unidades, por el precio de la línea anterior. El precio promedio ponderado que se calculó, ¿no es cierto?, de la línea anterior. Y eso me da 524, no puede ser, me va a dar tan poquito. ¿Qué hice? No le puse multiplicado por. De nuevo. Las unidades por lo que va a salir por el precio de la línea anterior. Ahí sí. Y me da, ¿no es cierto?, entonces el nuevo saldo, lo que tenía menos lo que va a salir. Y me queda eso. Y veamos si está bueno, porque me debería dar el mismo precio de la línea anterior. Este dividido el saldo en valores dividido por el saldo en unidades, 523,73. Este se comprueba de esa manera, que me siga dando el mismo precio de la línea anterior antes de la salida, y este otro multiplicando el saldo en unidades por el precio que debería quedar, y me debería dar ese de 405. Esas son las formas de comprobarlo. Listo con las tarjetas de existencia. Vamos a la hoja de costo ahora. Lo primero, ya tengo la materia prima, por lo tanto copiamos solamente, ¿no es cierto? Copio en una y en la otra. Esta hoja de costo es la hoja de costo para la orden de producción número 1. Entonces poner ahí número 1. Tipo de artículo, el producto M. Y son para el MPD. Para el M son ¿cuántas unidades? 600 unidades. 600 unidades. Después, el tipo de artículo, el segundo era la 2. Hoja de costo número 2. 720N. Artículo N. Y unidades 720. Listo.
M y N. Ok, después entonces seguimos. Fecha. Ahora voy a pasar a lo que es la materia prima de la hoja de tarjeta de existencia, ¿no es cierto?, de estas dos a las hojas de costo. Entonces, para la 1, esta es la 1, para la 1, ¿no es cierto?, el día 20 de octubre, detalle, materia prima directa X. ¿Cuántas unidades? 1800. ¿A qué precio? Saqué esas 1800. Vamos a hacer aquí. Esos 1800 salieron a 380 y 400. Y el precio era, el valor total era de 690.000. ¿Cierto? Esa es para la 1, del 20 la 1. Y aquí de nuevo tengo para la 1 el mismo 20. 20 de octubre de nuevo. Ahora la MPDI, la otra, una era la X, la otra era la Y. De la 1, también el mismo 20. Eso salieron 3.800, no, mentira, 2.800, 1.800 y 2.800. Y eso salieron ¿a cuánto salieron? No me acuerdo. 491 a 491,53. 491,53. Este no me va a dejar porque no está con formato ya. Y era ese, ¿cierto?, para la 1, los 2.800. Para la otra de más abajo, el 28 de octubre, 2. El 28 de octubre, la materia prima directa X. Y después la materia prima directa Y. El mismo 28 de octubre, lo que eran las mismas fechas. De la X salieron 4.000 kilos. 4.000 kilos. ¿Y salieron a cuánto? Los 4.000 kilos salieron a 400 y a 450. Y las otras eran también 4.000. Para la 2 de la Y, también 4.000. Y fueron 523,73. Y en plata eso era, esa salía la Y y la X, el 1.695.000. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado en traspasar bien la información, es decir, que no me vaya a equivocar y que esa que era de la 1 la ponga en el 2 o la de la 2 en el 1, no sé por qué, voy a echar a perder las sumas después. Tengo que fijarme bien que estén en la que corresponde. ¿Ya? Después, ¿qué vendría? La mano de obra. ¿Cómo se calcula la mano de obra para cada orden de producción? Aquí tengo, ¿no es cierto?, el formato para hacer el cálculo. Partía con 180, que es lo que debería trabajar normal porque era para un mes. Dice, el señor Alcántara, vamos a dar acá, porque se trabajó, dice, en la 1, ¿cierto? Esta es la 1. Entonces, como les decía anteriormente, normalmente el 31 de octubre, el último día del mes, señor Alcántara, y ahí después anotaría las horas normales y las horas extras. Dice que trabajó 195 y no faltó nada. Falta o ausencia, 0. Por lo tanto, ¿cuántas horas extras trabajó? Si no faltó nada, a 180.
normales, pero en total ¿cuánto trabajo? 195. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar, ¿no es cierto?, a 195, que es el total que trabajó? Deberían ser 15, ¿cierto? 15 horas extras. ¿Y cuánto vale la hora de este caballero? Vale 1500 pesos. Y el recargo del 50%, la mitad de 1500 son 750. Y 1500 más 750 son 2250, ¿cierto? 2250. Entonces eso anotamos acá. Las horas normales, 180 a 1500 y 15 a 2250. Eso sería, ¿no es cierto?, el valor de las horas. F por eso. Y abajo lo mismo, ¿no es cierto?, el valor de la cantidad de horas por el valor de la hora. Con el otro caballero, el señor Malvenda. Y lo mismo, debió haber trabajado 180. Veamos si faltó o no faltó. Faltó 4. Entonces 4, por lo tanto lo que realmente trabajó como horas normales, 180 menos los 4 que faltó, 176. Y en total trabajó 193. ¿Y ahí cuánto le falta entonces de 176 para llegar a 193? 17 horas. Ok, entonces ahora los valores. A Molvenda le pagan a 1200 el valor de la hora normal y más el 50%, la mitad de 600, 1800, ¿cierto? 1200 más 600 son 1800. Entonces eso anotamos acá. Horas normales 176 a 1200. Horas extras 17 a 1800. Y multiplicamos entonces, ¿no?, la unidad o la cantidad de horas por el valor de la hora, y lo mismo para las extras, la cantidad de horas y el valor de cada hora. Y nos estaría faltando el CIF. ¿Qué dice del CIF? Dice, ¿no es cierto?, el CIF, el auxiliar de producción, el supervisor de producción y materia prima indirecta. Son 600, 700, 780, 820. Entonces, el total de CIF, 820.000 dividido por, dijimos que, para que se acuerden, ¿no es cierto?, la base de distribución va a ser, igual que el ejercicio anterior, el número de artículos fabricados. O sea, 600 más 720, ¿ya? O sea, aquí va a estar igual a 600 más 720. Eso. ¿Y cuánto sería entonces la cuota de CIF? 820 dividido por 1320. Lo vamos a dejar igual con dos decimales solamente. 621,21. Entonces, donde dice cuota, esto es CIF. Si quiere le ponen fecha, 31 de octubre. En realidad la fecha no es muy relevante en este caso, pero, ¿no es cierto?, 621,21. Y la misma obviamente para los ejercicios, 621,21 el CIF. ¿Cuál va a ser la base de distribución, dijimos, para este ejercicio? El número de artículos fabricados. Entonces ahí estarían 600 y aquí al lado la multiplicación de la cuota por la base de distribución, y acá abajo lo mismo, el número de artículos fabricados y por lo tanto, ¿cierto?, la cuota por el número de artículos fabricados. Lo voy a subir ahí para que se vea, ¿cierto?, lo mismo que está al otro lado, que son con dos decimales. Y para asegurarme que está bien distribuido, los 372 de uno más los 447 del otro
819.997. No alcancé justo al 820. ¿Por qué? Por los decimales. Ajá. Claro. Mejor lo copio, ¿cierto? Para que me dé exacto. Es decir, con fórmula. En todo caso, no era mucho la diferencia, pero este ya me da los 820.000 justo, ¿cierto? Porque, ¿no es cierto? Al haberme comido el montón de decimales que aparecían acá, no daba justo y por eso me faltaban nada, pero eran 819.000 y algo, pero para que dé exacto mejor. Por último, entonces, el costo total y abajo el costo unitario. Y el costo total era la suma, ¿no es cierto?, de los datos que hay acá. Y abajo lo último, lo mismo. Y el costo unitario es el costo total dividido por las unidades fabricadas. También le voy a poner un par de decimales. Y lo mismo abajo. El costo total dividido por las unidades. Y eso sería el costo unitario. Y como decía, le vamos a poner con dos decimales. Listo. Faltaría solamente lo último que se pide, la letra C, el estado de resultados, asumiendo que se vende el 100% de cada una, o sea, se vendieron de las dos, los 600 y los 720 unidades, y con la siguiente rentabilidad sobre el costo, lo mismo de recién, pero ahora es 50 y 70. Entonces, el 100%, por lo tanto, el total, o sea, ese de una y el costo de producción igual al costo de venta de la otra. Aquí hacia el lado, ¿no es cierto?, era la suma, ese más este, lo mismo, ¿cierto?, hacia el lado la suma, y por último aquí sumo hacia abajo. El primero decía que era un 50% sobre el costo, o sea, a ese le sumo el 50%, es lo mismo que si lo multiplico por 1,5, el 50% más, y la otra era el 70%, o sea, lo mismo que si lo multiplico por 1,7. El resultado es la resta entre la venta menos el costo de venta. Y gasto de administración y venta, dice gasto de administración y ventas, el 10% de las ventas. Si la venta es eso de ahí, entonces el gasto de administración y venta va a ser ese por el 10%. Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Entonces, siempre se pide lo mismo, ¿no es cierto? Para este tipo de ejercicio, la evaluación va a ser, como les comenté, un ejercicio muy similar. Tarjeta de existencia, hoja de costo. En este caso eran dos tarjetas de existencia. En el ejercicio anterior, que era el que está resuelto en la guía, una sola, porque había una sola materia prima para los dos. En el segundo habían dos materias primas y las dos se ocupaban en los dos productos. Por lo tanto, el cuidado que había que tener era, ¿no es cierto?, en qué datos se traspasaba en qué hoja de costo. Cuidado ahí. La mano de obra, ¿no es cierto?, siempre se hace este mismo cálculo. Y, ¿no es cierto?, al valor de la hora después se le va sumando el 50% para la hora extra. Por eso se anotan por separado. Y los SIF, ¿no es cierto?, con este cálculo.
Como les comenté, el cálculo se va a hacer siempre con la misma base de distribución, es decir, la suma total de los i dividido por el número de artículos fabricados. Y el estado de resultado con el mismo formato que se utiliza siempre. Eso sería entonces.